Hola amigos de la programación. Para entender bien lo que significan las pruebas de software es muy importante tener claros sus conceptos básicos. Los invito a ver el video del día de hoy para aclarar algunos de ellos. Bienvenidos. En este video vamos a ver algunos de los conceptos básicos que hacen referencia al manejo de pruebas de software. Vamos a empezar entonces con algunos términos. El primero de ellos, error. Hablamos de un error en software, en el código fuente en particular, cuando hay una equivocación por parte del programador. Un error en una expresión lógica, un error al retornar una excepción, un error al direccionarse a una página web, etc. A eso lo vamos a denominar error. El error me lleva a un defecto. ¿Qué es un defecto? Es la diferencia que existe entre un valor esperado y el obtenido, y en últimas esto es lo que uno está buscando cuando hace pruebas, buscar defectos, es decir, encontrar las diferencias entre lo que se espera que haga el sistema y lo que realmente hizo. Si hay defectos, eso me puede llevar a mí a una falla, es decir, a que se presente un problema en el sistema ya en etapa de producción, ya una vez desplegado el software. Y hay un concepto muy común que generalmente lo usamos indistintamente a veces para abarcar todo lo que está aquí, que son los bugs. Estos bugs son una inconsistencia del software que se encuentra cuando está oficialmente en una etapa de pruebas. Entonces ya lo sabemos, error, defecto, falla y normalmente los bugs. Ahora, ¿cuáles son los objetivos cuando yo voy a realizar una prueba? El primero y más importante, encontrar defectos. Segundo, proporcionar información sobre la buena o la mala calidad que tiene el software. ¿Cierto? En últimas, de eso se trata, de hacer software de calidad, es decir, que se comporte como el usuario quiere, sin defectos y que no genere fallas. Prevenir defectos, obviamente. Si yo hago las suficientes, capacitaciones para que mis programadores hagan software sin errores, pues voy a disminuir el número de defectos. Asegurar que el resultado cumple con los requerimientos, eso siempre va a estar. Obviamente, al final, el software debe hacer los requisitos para lo que fue hecho. Y aumentar la confianza en la calidad del producto. Obviamente, si un software no le falla al cliente, pues él va a confiar muchísimo más en el software si empieza a generar fallas continuamente. Entonces, para eso es que se hacen las pruebas. No es la única actividad de calidad, de eso hablaremos en otro video, pero sí es una actividad importante. Y hay varios niveles. Las demás, digamos la granularidad más baja, la más menuda, por decirlo así, son las pruebas de unidad, donde se prueban los componentes individuales del software, funciones, métodos, clases, etc. La idea ahí es detectar errores en la lógica del programa, en los algoritmos o en el manejo de los datos. Y son hechas por el desarrollador, o deben ser hechas por el desarrollador. Luego viene un segundo nivel, que si yo tengo muchas unidades, pues al final las tengo que integrar. Aquí ya pruebo varios componentes que ya han pasado las pruebas de unidad, pero luego viene la integración de esas unidades, que así ya hayan pasado estas pruebas, no significa que al integrarlas funcione bien. No olvidemos la frase de la teoría de sistemas, el todo es más que la suma de las partes. Entonces aquí ya voy a probar los grupos de componentes, probar cómo interactúan esos componentes entre sí, y son hechas por el desarrollador y el que tiene el rol del que prueba, el tester. Luego vienen las pruebas del sistema, donde ya pruebo el sistema como un todo, ya lo pruebo funcionando absolutamente, ya son errores a nivel de requisitos, ya no tanto técnicos, sino a ver si está haciendo lo que el software, para lo que fue contratado, digamos, y entonces ahí ya pruebo tanto los requerimientos funcionales como los requerimientos no funcionales. Son hechos por el analista y el tester. Como esta parte ya no es tan técnica, pues no necesito tener tanto el desarrollador ahí. Las pruebas de aceptación son muy similares a las pruebas del sistema, pero aquí ya son hechas no por roles técnicos, sino que ya son hechas por el cliente. Y cuando se hace por analista o por el tester, se denominan pruebas alfa, es decir, cuando están desarrolladas ya como un usuario final, pero son hechas por personas de la organización que está desarrollando el software, se denominan pruebas alfa. Cuando ya se da esas pruebas a un grupo de usuarios externos al grupo de desarrollo y externos incluso a la organización que lo desarrolló, pero que es un grupo seleccionado, se denominan pruebas beta. Y
Las estrategias de prueba son dos, las que nosotros vamos a ver, las de caja negra y las de caja blanca. Las de caja negra, como el nombre lo indica, no me dejan ver lo que está en el interior de la caja. Solamente me interesa hacer una evaluación del dominio de los datos de entrada y compararlo con los de salida. Estos son muy de enfoque exhaustivo, es decir, que tengo que hacer todas las posibles entradas para obtener las correctas salidas. No importa la estructura interna, realmente uno no sabe si está bonito el código, si no, cómo lo hizo, incluso ni en qué lenguaje está hecho, sino que me importa es las entradas comparadas, las salidas comparadas con los resultados, esperados. Los datos de entrada son derivados de las especificaciones de los requisitos, eso sí. Los datos de entrada salen de los requisitos y obviamente no puede velar errores de codificación porque simplemente está analizando solamente errores con respecto a los requisitos. Las pruebas de caja blanca ya sí examinan la estructura interna del programa, también derivan un poco más de la lógica del negocio, o al menos de la lógica del software, perdón, no del negocio, sino del software, porque ya puedo mirar en detalle cómo se están ejecutando las instrucciones. Se busca que al menos las pruebas o los datos de entrada hagan que se ejecute cada instrucción al menos una vez. Y se enfoca más en el código que en la especificación. Entonces tienen ese aspecto de que sí puede que técnicamente me solucionen muchas cosas, pero que es posible que se alejen un poco de los requisitos o la lógica del negocio. Entonces, cuando uno va a diseñar las pruebas, lo que debe hacer es un conjunto de casos de prueba. ¿Qué es un caso de prueba? Pues un grupo de datos de entrada que depende del enfoque que yo estoy usando, derivan de los requisitos o derivan de la lógica del algoritmo como tal, dependiendo de eso, y esos ingresan y al final yo obtengo unos datos de salida que puedo evaluar si causan fallas en el sistema y me ayudan a detectar errores que debo corregir para evitar defectos y fallas. Las pruebas no son solamente sentarse en el programa a ver si falla o no, sino que son un proceso de ingeniería de software que necesitan una planeación, a qué componentes vamos a probar, en qué fechas, llevar un registro del cómo ha sido el comportamiento de las pruebas, analizarlas, diseñar las pruebas. Ese es un rol muy importante, es un rol muy creativo, porque no olvidemos que el objetivo de las pruebas es tratar de hacer fallar el software, o sea, encontrar errores. Luego se implementan y se ejecutan esas pruebas, luego hay un reporte de las fallas presentadas y se hace un cierre. Durante todo este proceso debe haber una actividad transversal o actividad sombrilla del proceso, que es la administración de las pruebas. En resumen, un poquito feíto en la animación, pero quiero resumirla aquí, es que existen algunos términos, no olvidemos el error, que puede causar defectos, los defectos generan fallas y que todo eso se enmarca normalmente cuando se hacen las pruebas como bugs. Hay unos objetivos cuyo principal objetivo es encontrar fallas en el software, pero de la mano va a asegurar y mejorar la calidad del software que se desarrolla. Hay algunos niveles en las pruebas de granularidad baja, como las de unidad, luego vienen las de integración, los del sistema y finalmente los de aceptación. Las estrategias son de caja blanca, caja negra, y uno lo que hace finalmente es diseñar los casos de prueba, que son entradas y salidas, y comparar esas salidas con los valores esperados. Y finalmente hay un proceso de ingeniería que es un método que me ayuda a mí a llevar las pruebas como un proceso planificado, donde se analiza y se diseña, donde se ejecutan, donde se analizan los resultados y se cierra el proceso como tal. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima oportunidad.